el número de miembros de la Corte a 25. Exacto. Tamaña noticia, Carmen. Tremenda, porque realmente, para que la gente se ubique un poco, ya el año pasado tuvo media sanción en el Senado el proyecto que promovió el oficialismo para aumentar el número de miembros de la Corte. Si la gente recuerda, ya por el mes de septiembre tuvo esa media sanción y ahí el aumento del número de miembros de la Corte era de 15. Es decir, que el Poder Ejecutivo iba a designar a 11 miembros más de tener sanción definitiva ese proyecto. Ese tema fue incorporado en las extraordinarias. Como en este momento hay una especie de bloqueo por parte de la alianza del PRO con el radicalismo, entonces están intentando hacerlo por un decreto de necesidad de urgencia, lo cual es una locura institucional. Primero porque no se dan ninguna de las condiciones que la Constitución establece para el dictado de un decreto de necesidad y urgencia. Y además, para que la gente piense, se quiere aumentar a 25, de acuerdo a este DNU, el número de miembros de la Corte, con lo que cada provincia, la ciudad autónoma y el presidente, postularían duplas, que tendría que haber paridad de género. Esas duplas que cada gobernador elija, las mandaría al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo elige uno y lo mandaría al Senado. Si la dupla esa elegida no pasa el filtro del Senado, bueno, puede volver a designar otra dupla, pero no es solo eso, sino que además le da un plazo de 30 días a los gobernadores para enviar esas duplas. Si en esos 30 días no lo hace, lo haría directamente el presidente. Lo cierto es que para que la gente, al menos en lo institucional, se quede tranquila, se piensa que esto es un globo de ensayo para que justamente los gobernadores presionen a sus representantes para que den el quórum necesario para tratar los otros temas en las extraordinarias. Descartamos toda posibilidad de que esto pueda salir por un decreto de necesidad de urgencia. El presidente hasta ahora no ha logrado nombrar ni consensuar el quinto nombre para la Corte, nunca ha logrado consensuar el nombre para el defensor del pueblo de la nación, que cuántos años hace que no tenemos defensor del pueblo de la nación, así que creo yo que es solo uno más de estos globos de ensayo que ellos lanzan. Lo cierto es que la repercusión que tiene sobre la comunidad, porque prácticamente todas las instituciones a nivel nacional han sacado comunicados en contra de esta posibilidad de un DNU o en contra de la posibilidad de un aumento del número de miembros de la Corte, porque invocar razones de necesidad y urgencia para aumentar el número de miembros de la Corte cuando hace más de 160 años que nos movemos en el mismo número, a lo sumo hemos llegado a tener 9 durante el gobierno de Menem, pero si no siempre estuvo en 5 miembros. El propio Néstor Kirchner volvió a la formación de los 5 miembros. Exacto, él, con la normativa congelaron la posibilidad de nuevos nombramientos para hacer que esa Corte volviera a tener el número original de 5 miembros. Lo cierto es que además hay otros ingredientes de tipo jurídico en cuanto a tratamientos de recursos que por supuesto sí tendrían mucho efecto de haber ese tipo de reforma. Entre ellas, por ejemplo, que determinados recursos solo lo vean algunos miembros de la Corte, no la mayoría, lo cual sería inconstitucional porque viola la idea de esa unidad funcional de la Corte. Tal como está diseñada en la Constitución, no habría esa posibilidad de divisiones para el tratamiento de las cuestiones constitucionales. Pero bueno, esto es una nueva iniciativa, el impacto es en la seguridad jurídica y cómo esto afecta a las inversiones, porque esto tiene un costo, todos estos ensayos tienen costos y los costos son económicos y desgraciadamente los pagamos los ciudadanos. Correcto, el artículo 99 de la Constitución Nacional establece que los decretos de necesidad y urgencia proceden en situaciones extraordinarias en que la vía normal para la sanción de las leyes estuviera, digamos, coartada, pero sin embargo el propio oficialismo ya tiene media sanción, digamos, de un proyecto. Exacto. Y que no haya quórum
no me parece que sea una situación extraordinaria, me parece que es una herramienta, digamos, de los miembros del Congreso. Es una de las herramientas que tienen los miembros del Congreso, pero además de todas estas contingencias, una norma que tiene una redacción muy discutible, de la del 99, inciso tercero, pero la gente no debe perder de vista cómo comienza la norma, que en ningún caso el Poder Ejecutivo dictará disposiciones de naturaleza legislativa, las que sean nulas, de nulidad absoluta. Es decir, el principio general es que de ninguna manera el Ejecutivo puede ocupar ese espacio propio y natural que es del Congreso. Eso, por supuesto que no se dan las razones ni de necesidad ni de urgencia. No es tampoco no es de las materias prohibidas, pero obviamente lo que haga a la conformación de los órganos del poder no puede ser materia de DNU. Y a esto se suma que además de ninguna manera puede pretenderse que un órgano que funciona en la capital pueda trasladarse, porque la idea de ellos es que cada uno de esos jueces propuestos por las provincias trabajen en su ámbito provincial, es decir, como desconcentrar la actuación de la Corte. Eso tampoco es lo que habilita la Constitución, o sea, que lo miren por donde lo miren, el DNU no podría pasar de ninguna manera el tamiz. Y además tenemos una doctrina, no sé si la gente recuerda, ya el tiempo del corralito, los que tenemos más edad lo recordamos, hubo un fallo, provincia de San Luis, con un voto excelente de FAI. Y FAI decía que cuando se había elegido una vía legislativa, en este caso la delegación legislativa, o en el caso que estamos hablando nosotros, el trámite ordinario de las leyes, que tiene medio sanción, no puede de ninguna manera acudirse a una herramienta de urgencia como es el DNU. Y en este caso justamente no se da ninguna de las posibilidades. La propuesta de esta ampliación de miembros de la Corte por DNU fue explicitada por el gobernador de Chaco, Capitanich, pero antes que él, incluso antes de que nos dejara el 2022, el ministro de Justicia de la Nación, Soria, había propuesto que el presidente por DNU modificara el Consejo de la Magistratura, ¿no? Un órgano con rango constitucional que, al que le corresponde nada menos que la selección de los miembros del Poder Judicial, así como también eventuales sanciones y hasta su remoción, ¿no? Cuando el artículo constitucional, pero ahí sí tengo una laguna, no sé si es el 114. El 114, correcto. El 114 establece que la norma que regule el funcionamiento del Consejo de la Magistratura tiene que dictarse con la mayoría absoluta de las dos cámaras, exacto, con lo cual, digamos, pretender que un DNU puede reemplazar la mayoría de las dos cámaras es realmente, por lo menos, dudoso. ¿Cómo analiza esta otra propuesta? Es una locura. Además, los constitucionalistas pueden discutir en algunos aspectos de los DNU, pero hay algo que coincide en todos los constitucionalistas. Una materia que requiere una mayoría especial por la Constitución nunca puede ser materia de decretos de necesidad y urgencia, que es justamente el caso que me estás hablando vos del 114. O sea, de ninguna manera podría saltarse el carril normal del Congreso para regular este órgano de raigambre constitucional por un DNU. Eso fue otro ensayo al que nos tiene acostumbrado Soria, que realmente le sobra cargo porque no tiene talla ni humana, ni académica, ni profesional para poder ocupar el cargo de ministro de Justicia. La justicia hoy está muy hackeada. Obviamente que los problemas de la gente no pasan por ahí. Hemos visto ahora las últimas encuestas y los problemas de la gente, la inflación, la inseguridad, el desempleo. O sea que nadie está preocupado por aumentar el número de miembros de la Corte. Hemos visto que cada vez que hubo intentos realmente no funcionaron, y además querer aumentar el número de miembros de la Corte sin saber cuál es el perfil que queremos para la Corte realmente es no entender cómo funciona el Poder Judicial.
porque cuando aumentaron a 9 el número de miembros de la Corte, se pensó que eso iba a agilizar. Al contrario, los datos estadísticos demostraron que los procesos todavía duraban más en la Corte. Y lo que deberían preocuparse los miembros del Congreso, y esto es importante, es modificar el Código Procesal. La Corte no tiene plazo para fallar, la Corte de Nación. Y ese es un problema que nunca han asumido los miembros del Congreso, que están habilitados para regularlo. Entonces, uno de los temas que deben ponerse es ponerle un plazo para que se dicten las sentencias. Correctísimo. Una última cuestión, querida Carmen, y muchas gracias por tu tiempo y tu predisposición. Vos sos autora, es decir, vos impulsás junto con ese otro querido maestro del constitucionalismo que es Luis Iriarte, has impulsado cuando se reformó la Constitución de 2006, por ejemplo, se alteró la naturaleza de los DNU. Los DNU tucumanos, ante el silencio parlamentario, quedan firmes. Exacto. A diferencia de la Nación, donde el silencio parlamentario los torna caducos, digamos, ¿no? No, el problema ahí radica que cuando se dictó el 99, inciso tercero, se dijo que se seguía el sistema español. El sistema español de los decretos de necesidad y urgencia es el de la provisionalidad, es decir, son provisorios hasta que no se pronuncie la Cámara de los Diputados y tienen 30 días hábiles para hacerlo. Entonces se dijo que ese era el mismo esquema. Como no hubo consenso para poder, y esto se lo escuché a Rosati en una charla una vez, que dice que los firmantes del Pacto de Olivos llegaron hasta ahí y el consenso no alcanzó para más, pese a que Zaffaroni en la Convención Constituyente alertaba justamente de ese problema. Por eso hoy es muy factible que uno de los grandes temas que tenga que discutir la Corte de la Nación es la inconstitucionalidad de la ley regulatoria de los DNU, porque hoy basta que una de las cámaras guarde silencio para que el decreto siga vigente. Es decir, para que el decreto, el DNU, caiga, hace falta el rechazo de ambas cámaras. O sea que es una locura institucional, porque los DNU siempre deberían ser provisionales. Correcto. Y sin embargo, en la Argentina tienen pleno efecto jurídico desde el momento de su dictado. Por eso hoy la gente pensaba, de aprobarse un DNU con la ampliación de número de miembros de la Corte, habría que acudir a la instancia judicial. Correcto. En Tucumán directamente se establece la sanción ficta ante el silencio legislativo. Ese juicio que justamente que impugna, digamos, ¿no?, ese mecanismo, entre otras materias, porque recuerdo, digamos, sí, que había muchas cuestiones. Exactamente. ¿Cómo está? Bueno, el fallo de la Corte de Tucumán declaró nulo e inconstitucional la sanción ficta de los DNU, porque decía que eso afectaba el sistema republicano y el principio de soberanía de la ley. Hoy está en la vocalía 2 de la Corte de la Nación y ya tiene dictamen del Ministerio Público de que debe desestimarse el recurso extraordinario que interpuso la provincia en su momento. O sea, tal vez este mismo año tengamos novedades. Es más seguro porque ya ha pasado por todas las vocalías y volvió, está en la vocalía de Rosenkrantz, que lo está estudiando, pero ya tiene dictamen a favor de nuestra postura. Carmen, muchísimas gracias. Al contrario, el gusto ha sido mío.